Buenos días con todo, buenos días chicos. En breve daremos inicio al curso de biología. Voy a proceder a presentarles el PPT de esta semana. Buenos días con todos. Muy bien. A ver chicos, me confirman, se logra visualizar, se logra escuchar claramente, ¿cierto? Muy bien. Se logra. Perfecto chicos. Gracias por su confirmación. Vamos a comenzar entonces la clase del día de hoy. Muy bien, y estamos, mira qué rápido ha pasado el tiempo. Estamos ante la penúltima clase, la clase número 17, titulada Ecología y Ecosistemas, ¿no? Bueno, no es la primera vez que hemos hablado de la ecología y del ecosistema. Sabemos que la ecología viene a ser un dominio de la biología. A ver, chicos, recordando un poquito lo revisado, clases anteriores, ¿qué vendría a ser la ecología, chicos? La ecología, si bien es un dominio de la biología, es una ciencia moderna a través de la cual se conoce y se entiende el ecosistema. Recuerda que la palabra ecología, ¿no? Fue creada por el biólogo alemán Haeckel, ¿no? A partir de las palabras griegas, dos palabras griegas, oikos, que quiere decir casa, y logos, que significa ciencia o tratado. Por lo tanto, la ecología etimológicamente es la ciencia del hábitat. En términos científicos, la ecología vendría a ser la ciencia que estudia las condiciones de existencia de los seres vivos y las interacciones de todo tipo que existen entre esos seres vivos y el medio que los rodea. Recuerda que la ecología puede utilizar métodos, conceptos, resultados de las ciencias biológicas y además se puede ayudar de otras ciencias como es la matemática, como es la física y la química. Su campo de investigación abarca todos los aspectos vitales de los organismos, su posición sistemática, sus reacciones frente al ambiente, ¿no? Y entre sí, y también la naturaleza física y química de su entorno inanimado. Recuerda, la ecología juega un rol importante porque nos permite conocer, nos permite proteger, nos permite conservar y mejorar el ambiente y los seres que viven en él. Muy bien. Ahora, para tener un poquito claro, recuerda que este dominio de la biología, la ecología, tenía una unidad funcional básica, el ecosistema, ¿verdad? Que incluía a los seres vivos y al medio en que estos vivían, junto con todas las interacciones existentes. Por lo tanto, antes de hablar del ecosistema, hay que tener claro una definición. La definición de población. Esta palabra tampoco es nada nuevo para ti, lo hemos revisado previamente, capítulos anteriores. ¿Cuál es la definición de población, chicos? A ver, recordemos un poquito, ¿qué es la población? ¿Qué es la población? ¿No? Te puedes ayudar de la imagen que tienes allí en la diapositiva. Una población vendría a ser un conjunto de individuos de la misma especie, muy bien, en un determinado lugar y tiempo. Muy bien. Por ejemplo, a ver, para que quede claro. Muy bien, es un conjunto de individuos de la misma especie, pero recuerda, hay que especificar y definir los límites en el tiempo y en el espacio. Por ejemplo, si en el examen te dicen lo siguiente, ¿no?
Una población de anchoetas del mar peruano en el año 2009. ¿Corresponde ese enunciado a la definición de población? ¿Sí o no? Profesora, claro que sí. ¿Por qué? Porque en ese enunciado, para que sea una definición de población, debe contener especie, o sea, te debe indicar la especie, te debe indicar el lugar, en este caso, la especie era anchoveta, el lugar mar peruano, y te debe indicar el tiempo, 2009, año 2009. A ver, si te quieren indicar de repente la estación, invierno, verano, otoño, también aplica para el tiempo. Muy bien. Perfecto. Entonces, la población, al ser un sistema biológico que tiene estructura y función, decimos entonces que la estructura de una población sería el modo en que los seres vivos estarían distribuidos en el espacio que la conforma. Y la función se refiere a la capacidad que tiene la población de crecer, de desarrollarse y de mantenerse en un ambiente variable. Por lo tanto, una población funciona por un proceso continuo de adicionar y sustraer individuos. Es así que los individuos entran en la población por natalidad e inmigración y la dejan por muerte y emigración. Sí, entonces decimos que puede haber cambios en el número de individuos de una población. ¿Y quién se encarga de estudiar estos cambios? ¿Quién se encarga de estudiar estos cambios? Se encarga la dinámica de poblaciones, ¿no? Entonces, por acá pongo la dinámica poblacional es el estudio de los cambios en el número de individuos de una población y también estudia las causas que producen estos cambios. Es así que estos cambios pueden promover que una población crezca o decrezca. Entonces, hay factores que promueven el crecimiento o el decrecimiento de una población. ¿Cuáles son estos factores? Los factores que promueven el crecimiento son la natalidad, la inmigración. ¿Listo? Esos son los factores que promueven el crecimiento. Y los que promueven el decrecimiento son la mortalidad y la emigración. Muy bien. Entonces, estos son los factores que van a estar involucrados en la dinámica poblacional. A ver, profesora, para entender mejor, ¿a qué se refiere cada uno de los factores? Por ejemplo, aquellos que promueven el crecimiento y que son la natalidad y la inmigración. ¿Qué es la natalidad? Ustedes lo saben. ¿Qué es la natalidad, chicos? La natalidad se refiere al número de nacimientos, ¿cierto? El número de nacimientos en un lugar y tiempo determinados, ¿no? Esa es la natalidad. La inmigración, por otro lado, se refiere, pues, a la llegada de individuos procedentes de otra población. Entonces, son individuos que llegan procedentes de otra población, ¿no? Esa es la inmigración. Perfecto. Esos son los factores que promueven el crecimiento, el aumento en el número de individuos. En cambio, el decrecimiento, ¿no? Se da por los factores mortalidad y la emigración.
Si definimos cada uno de ellos, ¿no? Decimos que la mortalidad corresponde, la mortalidad vendría a ser el número de muertes en un lugar y tiempo determinados. En cambio, la emigración vendría a ser la salida de individuos, hacia otros lugares, hacia otras poblaciones, hacia otros biotopos, ¿ya? Hacia otros biotopos. Muy bien. Entonces, esos son los 4 factores, ¿no? Son los 4 factores que van a actuar en conjunto y van a determinar si la población crece, decrece o se mantiene en equilibrio. Recuerda que la natalidad, esto es el número de nacimientos en un lugar y tiempo determinados, depende mucho de la proporción de individuos fértiles. Claro que sí, porque imagínate, si una población hubiesen personas mayores, no sé, de 60, 70 años, ¿tú crees que habría la probabilidad de nacimientos? No, ¿verdad? Baja probabilidad, nula, ¿verdad? Nula, diría yo. Entonces, la natalidad depende de la proporción de individuos fértiles, depende de la fecundidad de la especie y también de las condiciones ambientales abióticas. Muy bien. Por otro lado, la mortalidad, ¿no? Está en función de la edad de los individuos que la forman y también de las condiciones ambientales, o sea, presencia de parásitos, presencia de depredadores o la disponibilidad de alimento, ¿no? Van a estar acorde a este factor. Finalmente, la migración depende sobre todo del grado de aislamiento del biotopo y de la acción conjunta de estos 4 factores depende el que la población crezca, decrezca o se mantenga estable. Profesora, ¿y cómo yo puedo determinar eso? Fácil, pues determinarlo calculando este parámetro. Este parámetro se conoce como la tasa de crecimiento o la tasa poblacional, ¿no? Entonces, este parámetro me indica si una población se encuentra evolucionando, ¿no? Y la definimos a través de esta fórmula. Una fórmula bastante sencilla, chicos, de aprender, ¿no? No es nada comparado a las fórmulas que te aprendes en los otros cursos, ¿no? En álgebra, ¿no? En geometría, no se compara para nada. Entonces, simplemente sumas natalidad más inmigración, ¿no? Sumas y le quitas la sumatoria de mortalidad más inmigración. Muy bien. Listo, entonces sumas natalidad más inmigración, o sea, estos factores que promueven el crecimiento, y le quitas mortalidad más emigración, que son los factores que promueven el decrecimiento. Si el número, a ver chicos, por aritmética, si la suma de estos 2 factores es mayor a esta suma, ¿cuál es el resultado? ¿Un número mayor o menor que 0? Si esta suma es mayor que esta, el número resultante sería mayor que 0. Un número positivo. Por lo tanto, si es positivo, indica que la población está creciendo. Y tiene lógica, ¿no? Porque el número de nacimientos o inmigrantes es mayor. En cambio, si la suma de mortalidad más emigración, esta suma fuese mayor que esta, te daría un número negativo. Por lo tanto, la población estaría decreciendo. Es lógico, ¿no? Estaría decreciendo. En cambio, si la sumatoria de natalidad más inmigración, esta suma, viene a ser igual que esta suma, ¿no? Tú cuando haces esta operación te da 0. Por lo tanto, si la tasa poblacional es 0, se dice que la población se mantiene estable. La población se encuentra en equilibrio. Muy bien. Entonces, puede ser que en el examen te pidan calcular esta tasa de crecimiento o tasa poblacional
Esta es la fórmula, nada compleja, sinceramente, ¿no? Y te van a brindar, pues, los datos para que tú puedas calcularla. Muy bien, entonces, por favor, chicos, hacemos captura de pantalla, ¿no? De requerirlo por ustedes, hagan captura. Igual, insisto, si hubiese alguna duda, alguna consulta, algo que no haya quedado claro, por favor, indícamelo a través del chat, que yo estoy atenta con el otro dispositivo. Muy bien, chicos, captura de pantalla y pasamos a la siguiente diapositiva. Muy bien. Entonces, está claro que el ecosistema es la unidad funcional básica de la ecología, que incluye a los seres vivos y al medio en que viven, con todas las interacciones existentes entre ellos. ¿Cuáles son estos dos componentes? ¿No? Los dos componentes son la biocenosis. La biocenosis incluye al conjunto de seres vivos, ¿no? Y por otro lado, el biotopo, que incluye, ¿no? Que incluye al conjunto de factores abióticos. ¿Muy bien? Perfecto. Entonces, ambos conjuntos estarían interaccionando. Por ejemplo, si hablamos de un ejemplo de ecosistema, un buen ejemplo o ejemplo típico de ecosistema, podríamos referirnos a una laguna, ¿no? En la laguna podemos distinguir estos dos conjuntos que van a estar interactuando entre sí. El primero, biotopo, vendría a ser el medio físico-químico formado, por ejemplo, por el agua, por las sustancias disueltas que van a constituir el medio en el que van a vivir los seres acuáticos, ¿no? Este medio llamado biotopo vendría a ser el conjunto de los factores abióticos, los factores que no tienen vida, ¿no? El segundo conjunto estaría formado por los seres vivos, que han encontrado en la laguna las condiciones ambientales adecuadas para poder vivir, para poder reproducirse. Este conjunto de seres vivos recibe el nombre de biocenosis. Y entre estos seres vivos van a existir diferentes tipos de relaciones de interdependencia. Por lo tanto, el biotopo y la biocenosis van a ser dos conjuntos indisolubles, ligados e interaccionantes. Van a estar interaccionando, ¿no? Interaccionan. Y el resultado de esta interacción es un sistema más o menos estable denominado ecosistema, ¿no? El ecosistema. Muy bien. El ecosistema va a presentar cierto grado de homogeneidad desde el punto de vista topográfico, desde el punto de vista climático, zoológico, botánico, entre otros. Y recuerda que la mayor parte de los ecosistemas se han formado a lo largo de un proceso evolutivo, o sea, son consecuencia de los mecanismos de adaptación entre las especies y su medio ambiente. Muy bien. Eso es el ecosistema. Perfecto, chicos. Entonces, hacemos captura de pantalla para pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a desarrollar el día de hoy? Nos vamos a enfocar en este punto. Vamos a hablar del ecosistema, ¿ya? Vamos a hablar del ecosistema, que es la unidad funcional básica de la ecología. Y vamos a desarrollar varios aspectos del ecosistema. Primero, vamos a hablar de los factores interaccionantes del ecosistema. A ver, ¿cuáles serán estos factores interaccionantes
el biotopo y la biocenosis, o sea, los factores abióticos y los factores bióticos. Segundo, vamos a hablar del flujo de la materia y energía en el ecosistema. Esto es, vamos a hablar de los niveles tróficos, de la cadena trófica. Tercero, vamos a hablar de los ciclos biogeoquímicos, ¿no? Esto es el ciclo del carbono, ciclo del nitrógeno, ciclo del fósforo, entre otros. Cuarto, vamos a hablar del flujo de la energía. Y este flujo de la energía en el ecosistema se va a ver explicado a través de las leyes de la termodinámica. ¿Bien? Número 5. Como te dije, el ecosistema es producto de la interacción entre el ser vivo y el medio ambiente, pero también es importante las relaciones que se establecen entre los mismos seres vivos. Relaciones que se pueden establecer entre individuos de la misma especie, llamadas relaciones intraespecíficas, que se establecen entre individuos de la misma especie, como también relaciones que se establecen entre individuos de diferente especie, que son las relaciones interespecíficas. Muy bien. Finalmente, vamos a terminar la explicación de este tema definiendo los conceptos de hábitat y nicho ecológico. Muy bien. Entonces, son 7 puntos que vamos a desarrollar a continuación, ¿no? Para poder entender mejor al ecosistema, la unidad funcional básica de la ecología. Muy bien, entonces vamos a comenzar con este primer punto. Vamos a hablar de los factores que están interaccionando, ¿no? En el ecosistema, son el biotopo y la biocenosis. Y en las diapositivas posteriores vamos a hablar de los niveles tróficos, de los ciclos biogeoquímicos, de las leyes de la termodinámica, de las relaciones que se dan entre los seres vivos y finalizaremos con la definición de hábitat y nicho ecológico. Muy bien, chicos. Hacemos captura de pantalla y nos vamos a este primer punto. Factores interaccionantes en el ecosistema. Muy bien. Ya está. Vamos a hablar de este primer punto. Vamos a hablar de estos factores que estarían interaccionando en el ecosistema. Nuevamente, ¿cuáles son estos factores? ¿No? Por un lado, tenemos al componente no vivo y al componente conformado por los seres vivos, ¿no? Nuevamente lo escribo por acá. La biocenosis implica a los factores bióticos, o sea, los seres vivos, y el biotopo comprende a los factores abióticos, ¿no? Que es el componente sin vida. Esto es la energía solar, el viento, el suelo, la lluvia, entre otros, ¿no? Ese medio físico-químico. Muy bien. Entonces, producto de la interacción de estos dos componentes, sabes que surge pues el ecosistema, la interacción de estos factores, ¿no? Vamos a hablar a continuación de algunos ejemplos de factores abióticos. Y comenzamos. Recordando que los factores abióticos constituyen el conjunto de condiciones físico-químicas, también condiciones climáticas, condiciones topográficas y edáficas que rigen el ecosistema. Estos factores influyen en la distribución, influyen en la abundancia y en las características de los seres vivos en los diferentes hábitats. Sus cambios pueden afectar a las especies e incluso podría hasta producir la desaparición de las especies. Los factores abióticos también intervienen en los mecanismos que regulan el ritmo biológico. Y a continuación vamos a hablar de algunos ejemplos. Comenzamos con la radiación solar, la luz.
La radiación solar vendría a ser la fuente de energía que sostiene la vida. Proviene del Sol en forma de energía luminosa. Y luego esta energía luminosa se ve transformada a energía química por las plantas a través del proceso fotosintético, ¿cierto? Eso es algo que ya hemos revisado previamente, ¿no? A ver, el calor. El calor, la temperatura, determina el desarrollo y distribución de plantas y animales. La temperatura ambiental, recuerda que es consecuencia de la transformación de la energía solar y se expresa como calor. En términos generales, chicos, los seres vivos no pueden subsistir más que en un intervalo de temperatura. ¿Cuál sería ese intervalo de temperatura por la cual los seres vivos podrían tener una actividad metabólica normal? Se dice que sería entre los 0 a 50 grados, ¿no? Es un rango de temperatura donde los seres vivos tendrían una actividad metabólica normal. Pero claro, siempre hay excepciones. Excepciones como, por ejemplo, algunas bacterias que viven en aguas termales. Pueden estar ellas happy a 90 grados centígrados. O, por ejemplo, algunas cianofitas que pueden vivir a temperaturas superiores a los 85 grados centígrados, ¿no? Siempre hay excepciones. Ahora, te acordarás que existe un grupo de animales que presentan una temperatura corporal constante, muy independiente a la temperatura ambiental. ¿Cómo se llamaban estos animales, chicos? Como eran nosotros los mamíferos y las aves, que teníamos una temperatura corporal casi constante. Somos los homotermos. Muy bien, chicos. Ahora, nosotros como homotermos, imaginémonos que nuestra temperatura, claro, es siempre casi constante, pero puede ser que la temperatura ambiental esté fluctuante y puede ser que haya demasiado calor. Entonces, ¿qué mecanismos nosotros tenemos que desencadenar, mecanismos reguladores internos, para poder reajustar y mantener nuestra temperatura constante? Ante mucho calor, comenzamos a sudar. O, por ejemplo, los perritos comienzan a jadear, ¿no? En un intento de mantener o regular la temperatura ante, ante, ante el calor, ¿no? Pero si por otro lado hiciera demasiado frío, tú como organismo homotermo, ¿qué harías? Tu cuerpo rápidamente comienza a desarrollar tejido adiposo o abundante pelo, ¿no? Entonces, son mecanismos reguladores, ¿no? Que se desencadenan con la intención de mantener tu temperatura corporal constante. Por otro lado, los otros animales, donde su temperatura corporal depende de la temperatura ambiental, estamos hablando de los poiquilotermos. Los poiquilotermos, como son, por ejemplo, los peces, los anfibios, ¿te acuerdas? Dependen de la temperatura ambiental para regular su metabolismo. Pero sucede que dentro de este grupo de los poiquilotermos, hay quienes pueden soportar amplios rangos de temperatura. Estos individuos que soportan amplios rangos de temperatura son conocidos como los euritermos. Por otro lado, hay quienes soportan pequeños rangos de temperatura y son conocidos como los estenotermos. Acuérdate, dentro de los poiquilotermos tenemos a los euritermos que soportan amplios rangos de temperatura y los estenotermos que soportan pequeños rangos de temperatura. ¿Bien? Perfecto. Otro factor abiótico es el aire. El aire, ¿no? Es una porción limitada de la atmósfera. Está formada por una mezcla de gases. Y si te hago la pregunta, chicos, ¿cuál es el gas más abundante en el aire? ¿Cuál será el gas más abundante? Perfecto, ¿no? Es el nitrógeno. Está en un 78%. Luego le sigue el oxígeno en un 21%.
Y luego tenemos el dióxido de carbono, o el dióxido de carbono, en un 0.03% y los demás gases, ¿no? Entonces, recuerda que el aire ejerce sobre nosotros una presión. Esta presión se conoce como la presión atmosférica, ¿ya? Y si tú te vas a la sierra, te vas a la altura, ¿no? Obviamente a medida que asciendes, a medida que subes, ¿no? A una altura, la presión comienza a disminuir. O sea, la presión atmosférica disminuye conforme se asciende. Y como consecuencia de ello, la concentración de oxígeno comienza a bajar. Obviamente, si tú vas a más altura y tienes baja disponibilidad de oxígeno, comienza a ocasionarte en ti algo conocido como mal de altura, que es una afección bastante frecuente cuando viajas a la sierra, ¿no? Finalmente, chicos, recuerda que el aire es un medio muy importante de dispersión de semillas y de esporas. ¿Listo? A ver, ¿qué otro más? El suelo. El suelo es una capa externa muy delgada de la litosfera. Es importante porque proporciona soporte, proporciona nutrientes y también espacio para los seres vivos terrestres. Primero, como soporte, permite el desarrollo de las raíces de las plantas. También el suelo sirve de apoyo para los animales que se desplazan sobre él y también para quienes formen galerías. Y además el suelo proporciona nutrientes porque brinda agua con sales minerales que necesitan los seres vivos. Además también el suelo podría ser depositario de desechos, como también proporciona espacio, ¿no? Para vivir. Muy bien. Perfecto, chicos. Entonces, hasta aquí hemos mencionado algunos ejemplos de factores abióticos. Por otro lado, si hablamos de los factores bióticos, estaríamos hablando, ¿no? Del conjunto de seres vivos que se van a estar desarrollando en el ecosistema y que, claro, van a estar interactuando con los factores abióticos. Ahora, hay algo importante, que nosotros como componente biótico tenemos la capacidad de modificar a los factores abióticos para alcanzar un ambiente más estable. Por ejemplo, la colmena de abejas, ¿no? La colmena. Imagínate que la temperatura ambiental está alta, sube durante los días de verano. Entonces, ¿qué hacen las abejas? Comienzan a batir intensamente sus alas para que descienda la temperatura en la colmena. Pero, si estuviésemos en invierno, lo que hacen las abejas es reunirse formando una especie de masa compacta sobre los panales, a fin de reducir, en la medida posible, pérdida de calor, ¿no? Por lo tanto, como te digo, este componente biótico, nosotros los seres vivos, tenemos la capacidad de modificar, ¿no? Estos factores abióticos con la intención de alcanzar un ambiente estable. ¿Listo? Perfecto. Entonces recuerda, el ecosistema es resultado de la interacción de ambos componentes, biotopo y biocenosis. Muy bien. Listo, chicos. Captura de pantalla. Nos vamos a la siguiente diapositiva. Muy bien. Vamos a hablar ahora del segundo punto. Ese es el segundo punto. Vamos a hablar del flujo de la materia y energía en el ecosistema. Muy bien. Entonces, recuerda que en el ecosistema se establece un flujo de materia y energía que va desde las plantas verdes, o también conocidas como productores, luego sigue los animales o consumidores, y también se involucran los desintegradores o descomponedores, ¿no? Entonces, hay una escala, ¿no? Es una cadena, ¿no? Donde cada nivel corresponde a un eslabón. Es así que en el primer nivel o en la base de la cadena trófica se van a encontrar los productores,
¿no? Los productores, que son las plantas, ¿no? Las plantas, las micro y macro plantas. En un siguiente nivel vamos a encontrar a los consumidores primarios, o sea, aquellos que se van a alimentar de las plantas, también conocidos como herbívoros. Muy bien. Perfecto. En un siguiente nivel, un tercer nivel, encontraremos a los consumidores secundarios. Consumidores secundarios, ¿no? Los consumidores secundarios, ¿no? Que son carnívoros, o sea, aquellos que se alimentan de los herbívoros. Eventualmente en un ecosistema podría haber un cuarto nivel también, ¿no? Quiere decir que serían carnívoros que se alimentan de otros carnívoros, ¿no? Y dependiendo del ecosistema, también podríamos encontrar un nivel conformado por carroñeros, que son animales que se alimentan de animales muertos. Y lo que no puede faltar es el grupo de los descomponedores o desintegradores, o también conocido como detritívoros, desintegradores o saprófagos, ¿listo? Que son aquellos que se encargan de descomponer los restos de organismos muertos o los productos resultantes del metabolismo de los niveles anteriores. Entonces, lo que hacen ellos es una tarea muy importante, porque realizan el reciclaje de nutrientes al tiempo que elaboran nuevos productos y van formando el suelo. ¿Listo? Esta es la labor de los descomponedores, que pueden ser las bacterias o los hongos. Muy bien, perfecto. Entonces acá tienes también cómo se da el flujo de la materia en el ecosistema. Recuerda, todo parte con los productores, que son las plantas. Estos van a ser alimentos del consumidor primario, que generalmente es un herbívoro. Luego, este consumidor primario va a ser alimento del consumidor secundario, ¿no? Este consumidor secundario, a su vez, es alimento del consumidor terciario. Inclusive, dependiendo del ecosistema, puede haber hasta un consumidor cuaternario, y eso ya depende de quiénes son las especies que van a estar interactuando en dicho ecosistema. Lo que no va a faltar son los descomponedores, ya que ellos se van a encargar de reciclar los nutrientes, ¿no? En el ecosistema. Muy bien, chicos. Perfecto. Hacemos captura de pantalla y nos vamos a la siguiente diapositiva. Bien. A continuación, vamos a hablar, este sería el tercer punto, ¿cierto? Vamos a hablar del tercer punto. Es el flujo de flujo de energía en el ecosistema. Muy bien. El flujo de energía. A ver, recuerda que todo ser vivo se alimenta hasta cubrir sus requerimientos de energía. Nosotros, los seres vivos, utilizamos la energía con dos propósitos. Primero, para poder mantenernos, y segundo, para poder crecer. Muy bien. A ver, si ves alguna consulta, por favor, indícamelo a través del chat para poder ayudarte. Mientras voy terminando esta parte, normal, te puedo atender si planteas la pregunta. Muy bien, entonces, el flujo de energía, recuerda, nosotros necesitamos con dos propósitos. La energía, primero, para mantenernos, quiere decir que una parte de la energía se gasta en nuestro metabolismo basal. También otra parte para regular la temperatura corporal. Otra porción más pequeña para poder mantener nuestra actividad involuntaria o actividad de reposo.
Y por otro lado, también necesitamos energía para crecer, para formar nuevos tejidos y también para formar nuestros productos sexuales. ¿Listo? Entonces, recuerda que el flujo de energía se realiza en un solo sentido y se explica mediante las leyes de la termodinámica, ¿no? Y acá lo tenemos, las leyes de la termodinámica. Termodinámica. La primera y la segunda ley. Muy bien. Entonces acá tenemos lo que viene a ser cómo se da el flujo de la energía a través de la cadena trófica. Recuerda que siempre en la base de la cadena encontramos a los vegetales, a las plantas. Las plantas van a ser alimento de los herbívoros son alimento de los carnívoros a su vez también de otros carnívoros, y siempre los que se van a encargar de reciclar los nutrientes van a ser los descomponedores o desintegradores. La pregunta es, ¿qué te dice la primera ley de la termodinámica? La primera ley te indica que la energía no se crea ni se destruye, solo se va transformando de una forma a otra. Quiere decir que si por acá las plantas captan la energía solar, esta energía solar luego es transformada por los vegetales en energía química. Y luego los animalitos lo va transformando en una forma de energía a otra. Pero en cada paso de transformación se va perdiendo energía en forma de calor. Es por eso que decimos, con la segunda ley, decimos que la transformación de una forma de energía a otra nunca es 100% eficiente. ¿Listo? Entonces, quiere decir que si la planta captó tanta energía, esa energía, la totalidad de esa energía no va a ser transformada en energía química, solamente una parte, porque la otra parte se va a perder en forma de calor. Eso es lo que dice la segunda ley, que la transformación de una forma de energía a otra nunca es 100% eficiente. En cada paso, gran parte de ella se disipa como calor. Por lo tanto, la eficiencia de transferencia de la energía promedio se dice que es de aproximadamente el 10%. Para poder entender esto, hagamos un ejemplo. Tomemos el ejemplo de que una planta, acá está la plantita, va a recibir de la energía solar, va a recibir, mira, 1000 calorías. Va a recibir 1000 calorías. Muy bien. De energía solar. La plantita va a captar estas 1000 calorías, pero ¿sabes? No va a poder aprovechar el todo. Solamente aprovechará ¿cuánto? El 10%, ¿no? Hay una eficiencia solamente del 10%. Saca tu cuenta, chicos. 10% de 1000, ¿cuánto es? El 10% de 1000 es, ¿cuánto es, chicos? 100. O sea, la plantita tan solo aprovechará 100 calorías. Profesora, y el resto, o sea, las 900 calorías se perdió. Se pierde en forma de calor. Ahí está. Se fueron en forma de calor. Muy bien. Luego viene el herbívoro, siguiendo el flujo de la cadena trófica, ¿no? Viene el herbívoro y se come a la plantita. El herbívoro, ¿aprovechará esas 100 calorías? No. Aprovecha el 10% de 100. ¿Cuánto es el 10% de 100? Tan solo 10. 10 calorías. 10 calorías aprovecha el herbívoro. Profesora, de las 100 aprovechó 10. El resto, 90 calorías, se perdió en forma de calor. Muy bien. Luego viene el carnívoro y se come a este herbívoro. ¿El carnívoro aprovechará las 10 calorías? No, aprovecha el 10% de 10. ¿Cuánto es el 10% de 10? Una caloría. Profesora, entonces de las 10 aprovechó una. El resto
el resto, 9 calorías, se pierde en forma de calor. Muy bien, perfecto. Entonces te hago la siguiente pregunta, chicos. ¿Qué te conviene ser? Ya que eres un omnívoro, ¿qué te conviene ser? Para aprovechar mayor cantidad de energía, ¿te conviene ser herbívoro o carnívoro? ¿Qué te conviene ser? ¿Dónde aprovecharías más energía? Herbívoro. Claro, cuando comes vegetales, ¿no? Le haces de herbívoro. Muy bien, es por eso que acá tenemos la ventaja de los herbívoros en materia de energía, ¿no? Es una razón importante de que haya tanto más herbívoro que carnívoro, ¿no? Y tú sabes que el hombre es susceptible de ocupar en la cadena de alimentos las posiciones primaria, secundaria y terciaria. Utiliza la energía solar con mayor eficiencia cuando es un consumidor primario, cuando come vegetales. Muy bien. Entonces, chicos, hasta aquí imagino que está claro. Si hubiese una consulta, por favor, plásmalo en el chat, que yo estoy atenta con el otro dispositivo para ayudarte. Muy bien. Perfecto, chicos. Muy bien, hasta aquí me imagino que está claro. Hacemos captura de pantalla y nos vamos a la siguiente diapositiva. Muy bien. Con esta imagen, eh, con esta imagen vamos a completar la idea de lo que hemos revisado previamente. Por ejemplo, para asignar el nivel en que se encuentre determinada especie, es muy importante conocer el tipo de ecosistema, qué especies están viviendo en ese ecosistema. Por ejemplo, acá te presentan un ecosistema marino. Acá se te propone cómo es la cadena trófica, ¿no? Siendo el primer nivel o la base de la cadena trófica en este ambiente marino, los productores, en este caso serían las algas y el fitoplancton. Este primer nivel conformado por estos productores, recuerda que van a ser alimento de estos consumidores primarios que se encuentran en el segundo nivel. Acá tenemos a los krill o al zooplancton. A su vez, estos van a ser alimento de los consumidores secundarios. Esto es, pueden ser pececitos de menor tamaño, crustáceos de menor tamaño, que van a tomar como alimento a los krill o al zooplancton. Luego tenemos ya a consumidores terciarios que pueden ser peces, aves, mamíferos de mayor tamaño, ¿no? Que se van a alimentar de estos consumidores secundarios. Y puede haber inclusive consumidores cuaternarios, que ya son depredadores acuáticos de mayor tamaño y que se alimentarían de estos consumidores terciarios, ¿no? Esto es un ejemplo de cadena trófica, ¿no? En un ecosistema marino. Muy bien. Ahora, mira esta siguiente imagen. Muchas veces te puedes hacer la pregunta, profesora, ¿qué pasaría si me preguntasen, no sé, la serpiente, ¿en qué nivel se encontraría? O de repente un carroñero, ¿en qué nivel se encontraría? Chicos, todo depende de qué especies estarían interactuando en determinado ecosistema, por ejemplo, ¿no? Basándonos en este ejemplo, tenemos a continuación. Acá tenemos a la plantita, que es el productor, ¿no? Eso está claro. Una planta es la base de la cadena trófica. Está el productor, la planta. A ver, siguiendo esta tendencia, esta plantita va a ser alimento de este roedor. A su vez, este roedor, mira la flecha roja, va a ser alimento de esta ave. Si sigo esta línea, el productor está en el primer nivel trófico, este roedor en el segundo nivel y esta ave en el tercer nivel. Muy bien. Pero si en ese ecosistema hubiese esto, este y la cosa cambia. Si se incluye adicionalmente a otra especie, como esta serpiente, por ejemplo, el productor está en el primer nivel, el roedor en el segundo. Ahora esta serpiente estaría en el tercero y ahora esta ave estaría en el cuarto nivel.
Cambia, te das cuenta, dependiendo de qué especies están interactuando. Ahora, mira, ¿qué pasaría si sucede a continuación esto? Vámonos con otra red. Así, 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 así. Ahora, esta ave estaría en qué nivel, mira. La planta en el primero, este insecto en el segundo, la rana en el tercero, cuarto, quinto nivel. ¿Te das cuenta? Cambia, dependiendo de qué especies estarían interactuando en determinado ecosistema. Por eso que si alguna vez te plantean, te preguntan, ¿no? ¿En qué nivel pertenece? Te van a tener que describir el ecosistema y qué especies estarían participando para que tú puedas asignar a qué nivel trófico estaría perteneciendo determinada especie. Muy bien. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Si hay alguna duda, indícalo a través del chat que yo estoy atenta. Muy bien, captura de pantalla, por favor, para pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien. Vamos a hablar del cuarto punto, que corresponde a los ciclos biogeoquímicos, ¿no? Un ciclo biogeoquímico es un circuito por el cual ciertos elementos o diversos elementos pueden ser reciclados. Es así que, haciendo un poco de memoria, nosotros como seres vivos vamos a tener que precisar de muchos elementos, ¿te acuerdas? Muchos elementos químicos, aproximadamente unos 40 elementos para poder realizar la síntesis de nuestro protoplasma. A ver, ¿qué elementos precisamos? Por ejemplo, precisamos del carbono, precisamos del nitrógeno, precisamos del hidrógeno, del oxígeno, del fósforo, del azufre, ¿no? También precisamos de otros en pequeña cantidad, pero que son importantes. Por ejemplo, del calcio, del hierro, del potasio, del sodio. Estos elementos, de manera general, van a estar pasando alternativamente de la materia viva a la materia inorgánica. Van a recorrer circuitos más o menos complejos que van a recibir pues el nombre de ciclos biogeoquímicos o también conocidos como ciclos biogénicos, ¿no? Ahora, te cuento que existen dos tipos de ciclos biogeoquímicos y lo voy a colocar acá. Existen dos tipos de ciclos biogeoquímicos. ¿Cuáles son estos tipos? Vamos a poner por acá. Hay los del tipo gaseoso y del tipo sedimentario. Profesora, ¿a qué se refiere con un ciclo de tipo gaseoso y sedimentario? ¿A qué se refiere? Bueno, cuando un ciclo biogeoquímico es de tipo gaseoso, significa que la reserva importante, la reserva principal de ese elemento estaría en la atmósfera. O sea, la atmósfera sería la reserva esencial del elemento. Por ejemplo, el carbono, el nitrógeno, el agua, ¿no? Van a presentar un ciclo biogeoquímico. Muy bien, y acá lo voy a poner, acuérdate, G, porque el ciclo del carbono es de tipo gaseoso. El ciclo del nitrógeno es de tipo gaseoso. En cambio, los del tipo sedimentario es cuando el elemento es almacenado en forma de sedimento sólido, como es, por ejemplo, el ciclo del fósforo y el ciclo del azufre, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Muy bien. Muy bien, chicos, haz captura de pantalla y retornamos con esta diapositiva luego del receso. Muy bien. Perfecto, chicos. Voy a dejar de presentar y nos vamos al receso.